Canelo Álvarez salva a una joven vendedora ambulante, y lo que pasa después conmueve a todos. Aquel día, el calor caía con fuerza sobre las calles del centro. Era una de esas mañanas donde el asfalto arde, y la rutina pesa más de lo normal. Entre los autos que pasaban apurados y la gente que caminaba sin mirar a los costados, una figura diminuta sobresalía en la acera. Una joven de no más de 15 años, con el rostro cubierto por el sudor y los ojos cargados de cansancio, sostenía una caja de plástico roja donde había botellas de agua, caramelos y algunas galletas. Estaba sentada en la vereda, con las rodillas recogidas contra el pecho y la mirada perdida. Había empezado su jornada desde las 6 de la mañana y hasta ese momento no había vendido ni siquiera una botella. Los transeúntes la esquivaban, algunos ni la veían. Otros la miraban, con desprecio, como si su sola presencia ensuciara la calle, pero ella no se movía, no porque no quisiera, sino porque no podía más. A pocos metros, un auto se detuvo frente a un puesto. Del asiento del copiloto bajó un hombre vestido con una camiseta clara, jeans sencillos y una expresión serena. Miró alrededor, como si buscara algo, como si sintiera que algo en esa calle lo llamaba. Caminó sin apuro. Y entonces la vio. Se detuvo frente a la joven. No dijo nada al principio. Solo la miró con atención. No era una mirada de lástima, tampoco de juicio. Era una mirada humana, directa, que pocos le habían dirigido antes. Ella lo notó, pero bajó la vista con rapidez. No quería que nadie viera el nudo en su garganta, ni las lágrimas que estaba aguantando desde hacía horas. El hombre se agachó, se puso a su nivel. ¿Estás bien?, preguntó con una voz cálida. La joven no respondió de inmediato. Solo negó con la cabeza, como quien ya no tiene fuerzas para explicar todo lo que le duele. ¿Desde qué hora estás aquí?, insistió. Desde temprano, alcanzó a decir ella. Pero no he vendido nada, él observó la caja. Luego, su rostro. Había algo en esa mirada que le recordó a su propia infancia. A esos días donde el hambre y la incertidumbre eran parte del menú diario. Donde el mundo parecía girar para todos, menos para uno. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó. Ella lo miró sorprendida. Nadie le había preguntado eso jamás, siempre la ignoraban o le pedían que se moviera. Asintió tímidamente. Y ahí quedaron. Sentados en plena acera, como dos personas comunes, aunque uno de ellos era Canelo Álvarez, y la otra una joven que el mundo parecía haber olvidado. Los minutos pasaban lentamente, pero para ella, esa pausa era como un refugio en medio del caos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se sentaba a su lado no para comprarle algo ni para correrla del lugar, sino simplemente para estar ahí. Canelo, sin decir todavía quién era, observaba los rostros de la gente que pasaba sin prestar atención, la indiferencia con la que el mundo giraba alrededor de aquella joven. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Me llamo Emilia, dijo ella, con un susurro que parecía venir desde un lugar muy cansado, muy hondo. ¿Y cuántos años tienes, Emilia? 15. Pero ya no me siento como una niña. Hace tiempo dejé de serlo. Esas palabras golpearon a Canelo más que cualquier derechazo que hubiera recibido en el ring. Emilia hablaba sin rabia, sin lágrimas, como si el dolor ya formara parte de ella, como si su alma se hubiera acostumbrado a no esperar nada de nadie. Canelo miró su caja. Dentro había unas pocas botellas de agua tibia, unos dulces envueltos y varias galletas que ya estaban empezando a derretirse por el sol. La caja tenía marcas de años de uso, estaba rota por un costado, amarrada con cinta. ¿Y tus papás? Ella tragó saliva. Mi papá se fue hace años, nunca volvió. Mi mamá está enferma. Casi no se puede levantar. Tengo 2 hermanitos, chiquitos, y soy la única que sale a vender. Lo poco que vendo es para el arroz del día. Si no vendo, no comemos. Lo decía con naturalidad, como quien ya aprendió a no quejarse, porque las quejas no llenan el estómago. Canelo la escuchaba, sin interrumpirla. No quería hablar aún de lo que él era, ni de lo que podía ofrecerle.
Solo quería entender, sentir, conectar. En ese momento pasó una mujer y le gritó algo a Emilia sin detenerse. «¡Quítate de ahí! Estás estorbando el paso». Emilia bajó la cabeza. No dijo nada. Ya estaba acostumbrada. Canelo, en cambio, se giró con firmeza, miró a la mujer y le dijo con voz clara: «No está estorbando, está luchando por sobrevivir, y eso merece respeto». La mujer no respondió. Aceleró el paso, pero algo había cambiado. Emilia lo miró con los ojos bien abiertos. Nadie, jamás, se había puesto de su lado. Nunca. Canelo le sonrió. «Emilia, ¿sabes quién soy?», ella negó con la cabeza. Lo había visto en televisión 1 o 2 veces, pero no lo reconocía así, de cerca, vestido como una persona cualquiera. «No importa. Lo que importa es lo que vas a hacer con tu vida. Si tú quieres, esto puede cambiar». Y entonces, Canelo metió la mano a su bolsillo trasero, sacó su cartera y la abrió con calma. Lo que haría a continuación cambiaría la historia de esa tarde y el rumbo de una vida entera. Canelo abrió la cartera sin prisa, como si en ese gesto llevara más que dinero. Sacó un fajo de billetes, lo sostuvo con firmeza entre los dedos y lo miró por unos segundos antes de hablar. Sabía lo que estaba a punto de hacer y lo hacía con plena conciencia, no como un acto para aparentar, sino como un acto de justicia silenciosa. «Emilia, esto no es una limosna. No quiero que lo veas como caridad. Esto es una inversión, en ti». Ella parpadeó, sin entender al principio. Luego bajó la mirada hacia su mano temblorosa, donde él colocó con suavidad aquel fajo de billetes. Su primer impulso fue devolvérselo. Movió la cabeza nerviosamente, se cubrió la boca con la otra mano y empezó a llorar. Pero no era un llanto cualquiera, era un llanto contenido por años. Era como si esa ayuda inesperada hubiera desbloqueado todo lo que había estado reprimiendo desde niña. «No puedo aceptarlo», dijo entre lágrimas. «Es demasiado. Yo solo quería vender». «Por eso te lo doy», respondió Canelo con tranquilidad. «Porque tú no estabas pidiendo, estabas trabajando, y eso merece más que monedas». Las personas que pasaban comenzaron a detenerse. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Otros simplemente observaban, conmovidos por la escena que estaban presenciando. Un famoso boxeador, en jeans y camiseta, ayudando con sinceridad a una joven que el mundo solía ignorar. Emilia temblaba. No podía dejar de llorar. Apretaba el dinero contra su pecho como si fuera algo sagrado, no por el valor económico, sino por lo que significaba. Alguien había visto su lucha. Alguien la había validado. Alguien la había tratado como persona. Canelo se quedó a su lado un rato más. Le ofreció agua. Le preguntó si tenía un teléfono, alguna forma de comunicarse. Emilia le dijo que no, que usaba el de una vecina a veces. Tomó entonces un pequeño papel de su billetera y anotó un número. «Este es el contacto de una fundación con la que colaboro. Mañana van a llamarte. Van a ayudarte con alimentos, con estudios y con lo que necesites para seguir adelante. Pero prométeme algo». Ella lo miró, aún llorando. «Prométeme que no vas a rendirte, que vas a seguir luchando, pero ahora sabiendo que no estás sola». Y con un gesto simple, lleno de humanidad, le dio un abrazo que derrumbó el muro invisible que tantos años la había separado del resto del mundo. Un hombre que ha peleado cientos de batallas arriba del ring. Acababa de ganar la más importante, fuera de él. Canelo se levantó lentamente, mientras Emilia seguía sentada en la vereda, abrazando aquel fajo de billetes como si fuera lo más valioso que alguien le había dado en la vida. No era por la cantidad, sino por lo que simbolizaba, la oportunidad, la dignidad, la mirada de alguien que creyó en ella sin pedir nada a cambio. Aún con los ojos enrojecidos por el llanto, lo observó dar unos pasos hacia la avenida. Pero, antes de subir al auto, él volteó una última vez. «Recuerda, esto es solo el comienzo», le dijo con una sonrisa. «La historia la escribes tú». Y se fue. El silencio que quedó después fue profundo. La gente que había presenciado el momento empezó a murmurar. Algunos se acercaron a Emilia con palabras de apoyo, otros solo la miraban con respeto.
Había quienes sabían que aquel hombre era Canelo Álvarez. Otros simplemente entendieron que habían visto algo grande, algo poco común. Horas después, Emilia volvió a casa. Su madre, acostada en una cama vieja con un ventilador que apenas funcionaba, se incorporó con dificultad al verla llegar. Emilia, con el rostro todavía húmedo, se arrodilló a su lado, le tomó la mano y empezó a contarle todo. Las palabras le salían entrecortadas, no solo por la emoción, sino porque aún no podía creer lo que había vivido. Su madre no decía nada, solo escuchaba. Y al final, cuando Emilia sacó el dinero de su mochila y lo puso sobre la mesa, ambas rompieron a llorar juntas. «Te dije que todo esfuerzo tiene su recompensa», susurró su madre. «Solo que a veces tarda y duele». Esa noche no cenaron. Arroz con sal como siempre. Con parte de ese dinero, Emilia fue a la tienda más cercana y compró pollo, verduras, pan y algo dulce para sus hermanitos. Cocinó mientras reía y lloraba al mismo tiempo. Por primera vez en meses, la casa se llenó de olor a comida caliente y de esperanza. Pero esa era solo la primera chispa, porque al día siguiente todo cambiaría de nuevo. Lo que comenzó como un gesto silencioso entre dos personas en la calle estaba a punto de hacerse viral. Al día siguiente, el video empezó a circular como un susurro que crece hasta volverse estruendo. Alguien había grabado la escena completa desde la otra acera. Canelo sentado junto a una vendedora ambulante, escuchándola, abrazándola, entregándole dinero y, lo más importante, dándole dignidad. Las imágenes eran simples pero poderosas. No había poses, no había cámaras oficiales, solo un momento real. Las redes sociales se encendieron. En cuestión de horas, miles de personas ya habían compartido el video. Las reacciones eran de movimiento de Itzotinco, todo tipo, pero había un hilo común. Todos estaban conmovidos. Esto es humanidad pura. ¡Qué grande eres, Canelo! No solo por lo que haces en el ring, sino por lo que haces fuera de él. Ojalá más personas con poder actuaran así. Pero entre todos los comentarios, hubo uno que captó especial atención. Era de una mujer que decía conocer a Emilia. Escribió que era una joven trabajadora, muy luchadora, que desde pequeña salía a vender para mantener a su familia. Lo decía sin lástima, con orgullo, como alguien que sabe lo que significa resistir en silencio. Ese comentario hizo que más personas comenzaran a interesarse en ella, en su historia. Fue entonces cuando una periodista local se movilizó. Se trataba de una joven reportera independiente que había visto el video y, tocada por la escena, decidió ir a buscar a Emilia para contar su historia desde un lugar profundo, lejos del morbo. Con la ayuda de vecinos y comerciantes de la zona, logró ubicarla. Fue a su casa con una sola cámara y mucha sensibilidad. Cuando llegó, Emilia la recibió, tímidamente. Le costaba hablar frente a la cámara, pero accedió porque quería agradecer, no por el dinero, sino por lo que ese gesto había significado. Durante la entrevista, habló de su madre, de sus hermanitos, de los días sin comida y de las veces en que estuvo a punto de rendirse. Pero también habló del momento exacto en que todo cambió. Él no me trató como una carga. Me trató como una persona, dijo Emilia con los ojos brillando. Me escuchó, se sentó a mi lado. Me hizo sentir que valía. La entrevista se volvió viral, y con eso comenzaron a llegar los apoyos. Fundaciones, programas de ayuda, incluso empresas pequeñas querían aportar algo, no solo porque Canelo había hecho un gesto noble, sino porque Emilia había demostrado una fuerza y una honestidad que tocaba el corazón. No se victimizaba, no pedía nada. Solo hablaba con la verdad en el pecho, y en algún rincón del país, Canelo Álvarez veía todo eso desde su celular. No comentó, no compartió, no dijo nada. Solo sonrió con serenidad. Porque sabía que, cuando una semilla es buena, no hace falta gritar para que crezca. La historia de Emilia ya no era solo un video viral, era un símbolo, un reflejo de tantas niñas, mujeres, madres, hermanas que luchan todos los días sin que nadie las mire. Y ella, sin haberlo buscado, se había convertido en una voz para todas ellas. Los días pasaban y el impacto no se detenía.
un colectivo de mujeres emprendedoras de su ciudad la contactó y le ofreció una beca para que pudiera estudiar y, al mismo tiempo, formarse en ventas, administración y manejo de negocios. Le regalaron un carrito ambulante nuevo, bien equipado, con sombrilla, luces solares y espacio refrigerado para conservar los productos. Emilia no lo podía creer. Hasta hace poco vendía dulces en una caja rota. Ahora tenía un pequeño puesto propio y una hoja de ruta para crecer. Pero lo que más la emocionaba no era lo material, sino ver a su madre sonreír después de tanto tiempo. Desde que recibió ayuda, la salud de su mamá había empezado a mejorar. Con medicinas, descanso y una alimentación más digna, la mujer podía ya sentarse en la silla de ruedas, tomar aire fresco en la entrada de la casa y abrazar con fuerza a sus 3 hijos. Emilia ahora se despertaba todos los días con un motivo más grande que la necesidad. Tenía un propósito. Se levantaba temprano, arreglaba sus cosas con cuidado y se ponía una banda que decía Emilia Dulces, el nombre que ella misma eligió para su pequeño negocio. La gente ya la conocía. Le compraban no por pena, sino por lo rico de sus productos y por la historia que llevaba detrás. Una tarde, mientras atendía su carrito, una señora mayor se acercó y le dijo: «Tú me hiciste llorar, hija. Vi tu video y me hiciste recordar mis años en la calle. Gracias por recordarnos que vale la pena seguir». Emilia la abrazó sin palabras. Pero el momento más inesperado llegó una semana después. Un auto negro se estacionó frente a su puesto. De él bajó un hombre con gorra, lentes oscuros y una chaqueta ligera. Ella no lo reconoció al principio, pero cuando él se acercó, sonrió y le dijo: «¿Tienes de esas galletas que casi se derriten al sol?». Ella se quedó paralizada. Era él. Canelo había vuelto. Cuando Emilia lo vio de nuevo, su corazón dio un vuelco. Por un instante pensó que era un sueño, que la mente le estaba jugando una ilusión. Pero no. Allí estaba él, frente a ella. El mismo hombre que semanas antes se había sentado a su lado en la vereda, que había escuchado su historia sin prejuicios y que, con un solo gesto, le cambió la vida. «¿Te acuerdas de mí?», dijo él, sonriendo con sencillez. Emilia, con la voz temblorosa por la emoción, solo pudo asentir. Tenía tantas cosas que decirle, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Finalmente, logró hablar. «No sé cómo agradecerte, no solo por el dinero, sino por haberme visto. Por no haber pasado de largo». Canelo se quitó los lentes y le sostuvo la mirada. «Te vi porque tú ya estabas brillando, Emilia. Solo necesitabas que alguien te ayudara a darte cuenta». Ambos rieron suavemente. La tensión desapareció. Emilia lo invitó a probar uno de sus nuevos dulces, hechos por ella misma. Tenía una pequeña variedad de productos con envolturas diseñadas, a mano y hasta una pequeña promoción del día. Canelo los miró con atención, como si estuviera frente al emprendimiento de toda una cadena. Probó una galleta y levantó el pulgar con entusiasmo. «Están buenísimas. Yo no mentiría con eso, ¿eh?». Emilia sonrió, esta vez con la seguridad de alguien que ya no se sentía invisible. En ese momento, una señora que pasaba por allí reconoció a Canelo y se acercó con su hijo pequeño. Le pidió una foto. Él aceptó con gusto. Pero lo que hizo a continuación sorprendió a todos. Le dijo a la señora: «¿Ya probó los dulces de Emilia? Venga, cómprele algo. Le van a encantar». Y así lo hizo. Y luego, otra persona más. Y otra. En minutos, se formó una pequeña fila frente al carrito. Emilia no daba abasto. Reía, servía, cobraba, agradecía. Era como si su historia, su lucha y su dulzura se hubieran convertido en un imán de humanidad. Canelo se mantuvo a un lado, observando. No necesitaba estar en el centro. Ya había hecho lo más importante: sembrar. Y ahora veía con sus propios ojos cómo aquella semilla florecía, frente a todos. Antes de marcharse, se acercó una vez más a ella y le dejó una pequeña tarjeta. «Cuando estés lista para abrir tu local», le dijo, «llámame». Emilia apretó esa tarjeta como si fuera oro puro. No por lo que representaba en dinero, sino porque sabía que,
Tenía en sus manos la promesa de un futuro, que por fin parecía suyo. Pasaron algunos meses, y lo que comenzó como una historia breve en una calle cualquiera, ahora era parte del corazón de una comunidad. Emilia no era solo una joven que vendía dulces, se había convertido en un ejemplo, una inspiración viviente para muchos. No por haber recibido ayuda, sino por lo que hizo con ella. Gracias al impulso inicial de Canelo y al apoyo de quienes se sumaron en el camino, Emilia pudo dejar de trabajar en la calle. Con ayuda de la fundación que él le recomendó, inició un programa de formación en gestión de microempresas. Se inscribió en un curso de pastelería artesanal y por primera vez en su vida tuvo un lugar donde estudiar, sin que la preocupación por el pan del día siguiente la distrajera. Mientras tanto, su emprendimiento seguía creciendo. Las redes sociales hicieron lo suyo. Historias compartidas, entrevistas en medios locales y una comunidad que se volcó a apoyarla. Emilia aprendió a manejar pedidos por WhatsApp, a hacer entregas programadas y hasta comenzó a generar empleo para otras jóvenes de su barrio que también venían de situaciones difíciles. Todo eso lo hacía sin perder el suelo. Seguía viviendo en la misma casa, cuidando a su mamá, acompañando a sus hermanos con sus tareas. Pero ahora había algo distinto en su mirada. Una luz. Una seguridad que no había antes. Y entonces, un día llegó el momento que tanto había esperado. Frente a una pequeña tienda recién pintada, con un letrero de madera que decía Dulces Emilia, hechos con corazón, se organizó una sencilla ceremonia de inauguración. No había globos ni alfombra roja. Solo vecinos, amigos, su madre en silla de ruedas con una flor en la mano y las manos temblorosas de Emilia cortando la cinta con unas tijeras viejas pero simbólicas. Pero justo antes de cortar, una camioneta se estacionó cerca. De ella bajó Canelo, sin anuncio, sin cámaras, con la misma ropa sencilla de siempre. Caminó entre la gente y se paró junto a ella. ¿Puedo ayudarte a cortar esa cinta? Emilia se quedó sin palabras. Asintió, emocionada. Y juntos, entre aplausos y lágrimas, cortaron esa cinta que no solo abría un local, sino un nuevo capítulo, uno donde la palabra futuro ya no dolía, sino que inspiraba. La pequeña tienda de Emilia se convirtió rápidamente en algo más que un local de dulces. Se transformó en un punto de encuentro, una esquina luminosa en medio de un barrio lleno de historias duras, donde cada cliente no solo iba a comprar, sino a conversar, a sentirse escuchado, a recordar que la vida, a veces, también sabe a esperanza. Canelo, fiel a su estilo, no se adueñó del logro, no dio entrevistas, no subió fotos. Simplemente acompañó de cerca, en silencio, dejando que fuera ella quien brillara. A los pocos días, le hizo llegar un paquete discreto, sin nota, pero con contenido muy claro. Moldes nuevos, utensilios de cocina profesional, una caja de empaques personalizados y una carta que decía solo una cosa: sigue creyendo en ti, yo ya lo hago. Esa frase quedó pegada en la pared del local, enmarcada, justo detrás de la caja. Cada vez que alguien pagaba, la veía. Y cada vez que Emilia la leía, sentía que no podía rendirse, ni un solo día. Y no lo hizo. Siguió levantándose temprano, horneando, probando recetas, escuchando a sus clientes, tomando nota de todo lo que podía mejorar. Pero también empezó a hacer algo que no había imaginado: ayudar a otras chicas como ella. Creó un pequeño programa informal llamado Dulces con Futuro, donde una vez a la semana abría su tienda por la tarde solo para recibir a otras jóvenes del barrio. Les enseñaba lo que había aprendido, desde cómo preparar una receta básica hasta cómo llevar un inventario o calcular costos. Les hablaba con la misma calidez con la que Canelo le habló aquella vez en la calle. Les decía que no había que ser perfectas, ni ricas, ni tener contactos. Solo había que empezar, con lo que se tiene y con el corazón dispuesto. Y poco a poco, ese gesto también se volvió viral. No por las redes, sino por el boca a boca. Por el respeto que se gana con hechos, no con discursos. Un día, Emilia fue invitada a hablar en una escuela pública como ejemplo de superación. Frente a decenas de adolescentes, tomó el micrófono con nerviosismo, pero también con orgullo. Contó su historia sin adornos, sin exageraciones, y al terminar,
un aplauso largo la envolvió como un abrazo. Ese día, al regresar a su tienda, encontró algo inesperado. En la puerta, una carta doblada. Era de Canelo. Decía: «Tus dulces cambiaron mi día, tu historia cambió muchas vidas, no te detengas nunca». Y al final, una postdata escrita a mano. ¿Lista para abrir una segunda tienda? Emilia no supo si reír o llorar, pero supo algo, con certeza. Estaba lista. El tiempo pasó. Lo que comenzó como una escena fugaz en una acera, con una joven vencida por la vida y un campeón que decidió detenerse a mirar, se convirtió en una transformación profunda que tocó muchas vidas. Emilia no solo logró abrir una segunda tienda, logró algo más grande. Se convirtió en símbolo de que la esperanza, cuando encuentra tierra fértil, puede florecer incluso en medio del abandono. La segunda tienda abrió en un distrito vecino, más grande, mejor equipada, con espacio para talleres y hasta una pequeña cafetería. Pero Emilia mantuvo todo con su sello: humildad, cercanía y calidez. En la entrada colocó una placa con una frase que todos los que entraban leían antes de sentarse: «Aquí no solo se venden dulces, aquí se sirve dignidad». Canelo volvió a visitarla en la inauguración, como siempre, sin cámaras, sin discursos. Solo él y su fe en las personas. Caminó por el local, probó un panecillo relleno que Emilia había creado en honor a su mamá, a quien, por cierto, ahora cuidaban mejor gracias al nuevo seguro médico que la joven pudo pagar. Y se quedó en un rincón observando cómo Emilia ahora era la que inspiraba a otros. En un momento tranquilo, se sentaron a hablar, ya no como alguien que necesitaba ayuda, ni como un ídolo caritativo. Hablaron como iguales. Dos personas que sabían lo que era luchar, caer y levantarse. «Nunca imaginé llegar hasta aquí», dijo Emilia. «Yo sí», respondió Canelo, «porque la fuerza que tú tienes no se entrena, se trae desde el alma». Ella sonrió con los ojos brillando, no por emoción, por certeza. Y ahí, sin necesidad de más palabras, entendieron algo que solo quienes han tocado fondo comprenden: que la verdadera victoria no está en subir al podio, sino en no rendirse cuando todo parece perdido. Queridos amigos, hay gestos que cambian vidas. A veces basta una conversación, una mirada, una decisión de no pasar de largo. Y a veces, el verdadero campeón no es quien levanta cinturones, sino quien levanta a los demás. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campana para más relatos reales, humanos y transformadores. Déjame tu comentario. ¿Cuántas veces una pequeña acción tuya marcó la diferencia para alguien? Nos vemos en el próximo video.